José de Carlos, como saben, neurólogo de esta sede, y vamos a tener, si Dios quiere, unas pocas sesiones juntos. Y el tema que nos toca hoy día abordar es un tema, digamos, de revista importancia en la frecuencia en la práctica clínica. No necesitan ustedes decidir, digamos, ser neurólogos para tener que abordar el tema de poder, digamos, discriminar qué posibilidades de diagnósticas existe frente a un paciente que viene a nuestra consulta con un síntoma tan frecuente como es el dolor de cabeza. Tan, digamos, amplios son los contenidos que reviste este problema clínico que, como verán ustedes, se desarrolla en dos sesiones, ¿no? Una que tiene que ver con cefaleas primarias, que va a estar conmigo, y la segunda que tiene que ver con cefaleas secundarias, que va a estar en la cabeza cargo del doctor. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta, con la flecha abajo. Entonces, diferentes estudios tratan de, un poquito para graficar lo que hemos hablado, diferentes estudios y las referencias totalmente de los señalados tanto la Sociedad de Neurología en el 2016 como el texto que digamos como referencia a la Sociedad de la especializada en 2018 propiamente de neurología. Diferentes estudios nacionales señalan una prevalencia de hasta 73 a 89% de la población masculina y 92 a 99% de la población femenina. Obviamente, respondiendo a la pregunta, ¿cuántas personas consideran alguna vez un dolor de cabeza? Pregunto, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza? Ciertamente que esta cifra auditada no refleja lo que clínicamente podría ser importante para nosotros, porque ciertamente la mayor parte de ellos pueden haber tenido dolor de cabeza en el marco de una suspensión general, en el marco de una patología, digamos, que ocasionó un breve periodo de cefalea recurrente, pero después se fue, todos tuvimos un problema clínico que admite, digamos, un análisis muy profundo, pero a lo que voy es que va a ser muy frecuente, digamos, esta necesidad de distinguir frente a un paciente que va a llegar todos los días a su consultorio, repito, no solo de neurología, sino que esta práctica clínica, que dice, vengo porque tengo un dolor de cabeza, ¿qué puedo hacer? Eso es la medicina. El tema es que un 25% de las personas que están afectadas tienen un dolor tan frecuente o, digamos, tan intenso que requieren, digamos, o bien recibir un tratamiento, muchos se automedican, o bien, digamos, asistir a una consulta porque su actividad laboral o familiar reciente resultado. Esto es un elemento muy importante, porque como vamos a ver, hoy vamos a ver las cefaleas primarias, ustedes saben, las cefaleas primarias por definición son cefaleas que no obedecen a un daño estructural, ¿no? Ergo, el dolor de cabeza puede ser síntoma de un tumor, puede ser síntoma de una meningitis. Hoy no vamos a hablar de ello porque vamos a hablar de las cefaleas primarias. Entonces diríamos, bueno, si una cefalea primaria no responde a un problema estructural, a un avance, a lo que puede empeorar, pues recordarlo. Digamos, no es necesario, por último, hacer mucho esfuerzo en distinguir si se trata de A, B o C alternativa, pero la verdad es que sí, ¿no? Sí constituye una necesidad de abordar, porque un paciente, por ejemplo, con migraña, que es una de las enfermedades más frecuentes, generalmente de perturbada su actividad laboral. Y, dicho sea de paso, hay estudios que se han realizado en población universitaria y ciertamente, por ejemplo, la incidencia de migraña de estudiantes universitarios es mayor que en la población general. Es más de un estudio refleja en nuestro país
que dentro de la incidencia de migraña, digamos, sintomática que perturba la actividad laboral es mayor en estudiantes de medicina que en todos los estudiantes universitarios de las demás carreras. Vamos a ver que hay elementos que pueden indicar sobre unas palabras y probablemente si alguno de ustedes tiene síntomas de migraña, probablemente va a ver que las crisis pueden venir en cualquier momento y particularmente cuando menos deberían llegar, ¿no? O sea, de paso, yo, como todos los neurólogos, somos migrañosos. La buena noticia, no sé si es una buena noticia, es que obviamente a medida de que uno va avanzando en edad, las arterias se hacen menos flexibles y las crisis de migraña generalmente se terminan aparatando. Y eso hace que ya no se problemas de jóvenes. Precisamente en los momentos más importantes las crisis se presentan. Entonces, ciertamente esto es importante que lo presente. Ese 25% de pacientes que consultan por cefalea, el 90% son primarios. Entonces, eso nos puede dar la falsa seguridad, que lamentablemente a veces se da en nuestra institución de salud, de que cuando viene un paciente que tiene un crónico por dolor de cabeza, tome lo que sea, paracetamol, ibuprofeno, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente, vamos, si no calma con esto, calmará con este otro medicamento. ¿Para qué? Agudizar o hacer un esfuerzo en precisar qué tipo de cefalea es. Sin duda, esto no conduce a un buen resultado, porque, aunque parezca poco, existe un 1 a 2% de cefaleas crónicas o recurrentes que tienen un origen orgánico cerebral. Es decir, claro, si yo vengo a la consulta de cualquiera de ustedes y les digo, vengo porque me duele la cabeza, ¿cómo me duele la cabeza? Me aprieta la cabeza. Y es fuerte, bueno, sí, siento como una presión. ¿Y en qué momento se presenta? Bueno, desde que me da. ¿Y cuánto dura? A veces me dura un día, a veces me dura menos, ¿no? ¿Y después no lo tiene? Ah, bueno, hace 20 años. Oye, ¿y cada cuánto tiempo le ven? Cada semana, cada mes. En 20 años un cáncer, un tumor que habría dado una patología distinta, en fin, una medicina no hace eso, pero no. Entonces parecería ser que no fuera importante poder profundizar. Sin embargo, existen incluso enfermedades crónicas recurrentes, es decir, pacientes con diagnóstico de migraña que acuden a la emergencia de un hospital porque, digamos, presentan un dolor de cabeza muy intenso, que incluso nos dicen, yo sufro de migraña, tengo generalmente unos de crisis a la semana, y desde hace 5 o 10 años, ¿no? Pero, digamos, este dolor tardado no se me pasa, normalmente a un día, 2 días, es muy intenso. Es más, que en la noche no me ha dejado dormir. Esto es lo de cabeza, ¿no? Tan intenso que, digamos, se presenta un paciente con historia larga de migraña que podría hacer pensar. Cefalea tensional. ¿Podría ser cefalea tensional ya que dura mucho? ¿Cefalea tensional? ¿Perdón? Claro, si yo soy migrañoso y vengo con un dolor de cabeza, lo primero que piensan es, no se preocupe, es una de sus crisis, le voy a dar, ¿qué toma usted? Tal cosa, le voy a dar esto que es mejor, ¿no? Pero, doctora, no me pasa, es muy intenso, ¿no? Y es más, no me ha dejado dormir. Algo biológico, doctor, se me ocurre algo vascular que quizás no está funcionando bien, no se está regulando bien el tono vascular y eso podría ser la génesis de la crisis. Y en un paciente, claro, tiene que saberlo porque a pesar de que la cirugía seguramente ya lo deben haber identificado, el paciente con dolor de cabeza, episódica, como la migraña, vamos a ver un momento, tiene crisis, pueden ser muy intensas, es verdad, muy intensas.
y puede durar inclusive más de 2 o 4 horas que normalmente dura, pero nada impide que, digamos, se presente un evento de orden vascular, pero no tanto de mal funcionamiento, sino de ruptura, ¿no? Por ejemplo, de un aneurisma, ¿no es verdad?, que provoque propiamente una cefalea aguda, ¿no? Y claro, ¿cómo distinguir de que esta cefalea es por una hemorragia subaracnoidea y no es una crisis más de migraña? Entonces, cuando vean ustedes esto de meningitis, hemorragia subaracnoidea, no hay que tratar de reconocer esta patología. Lo que les quiero decir es que el hecho que yo sea migrañoso, porque yo soy mayor, pero yo tuviera 40 años y llego a la consulta y tengo un dolor muy intenso, y ¿desde cuándo lo tiene? ¿Y antes ha tenido dolor de cabeza? Sí, desde los 15 años. El doctor dice, no, es una crisis. Y podemos cometer grandes errores. Esto que les digo como digamos, parte de lo que estoy señalando, es que lamentablemente he visto en mi propia práctica clínica y he visto en la práctica clínica de incluso médicos formados en nuestra universidad y que consultan, etcétera, y de pronto me envían un paciente para una segunda opinión y pasa el dolor de cabeza y simplemente examinando eso se evidencia una rigidez de nuca, se solicita, digamos, o se hace un paro, una ecografía, o sea, no necesariamente va a manifestar la presencia de sangre, pero entonces, lo que les quiero decir entonces es que es importante evaluar a los pacientes, escuchar a los pacientes, examinar a los pacientes cuando vienen con cefalea. ¿Cómo conocer? Es más frecuente. Si todos los días voy a recibir 10 o 20 pacientes en el consultorio de neurología con cefalea, ¿cómo voy a distinguir a quién le debo, digamos, dar cuál cosa? Una forma práctica de introducir esta discusión es básicamente esta, ¿no? En la forma de presentación. Generalmente, las cefaleas recurrentes o crónicas son primarias. Es decir, un paciente que viene porque hace un año, ¿no?, tiene dolores de cabeza que se vienen y que se van, ¿no?, con carácter, que se acompañan de náuseas, pero que son de carácter crónico o recurrente, o pacientes, por ejemplo, que tienen una cefalea distinta, ¿no?, que provoca una sensación de opresión y que también tiene una duración yo tengo desde hace 10 años, ¿no? No siempre, más que nada cuando no duermo, más que nada cuando estoy con mucho trabajo. Eso generalmente, las crónicas recurrentes, son cefaleas primarias. En cambio, con una cefalea severa y aguda, ahí sí debemos pensar en primer lugar en una cefalea secundaria. Por ejemplo, meningitis, por ejemplo, pilocefalia. Es decir, una cefalea severa y aguda generalmente son secundarias, repito, a pesar que puedan presentarse en un paciente que, digamos, tenga como base un antecedente de una cefalea crónica recurrente, pero que en este momento se comporta como una severa y aguda. Debo señalar que, digamos, estos elementos son elementos que facilitan el abordaje para poder identificar y trazar la ruta de lo que tenemos que hacer con pacientes con cefalea. Pero, como dijimos, tiene sus contingencias. Hay cefaleas que pueden ser, digamos, secundarias, como también pueden haber cefaleas agudas. Los sábados de la noche, los fines de semana, generalmente, yo he hecho en los hospitales muchos años, y generalmente los fines de semana, aquí como en cualquier parte, es particularmente frecuente, pues las familias, los barrios se reúnen y toman licor, y generalmente a las 2, 3, 4 de la madrugada llega un grupo de gente, alguien que está gritando, me duele la cabeza, y todos los que están a su alrededor pugnando para que la vida porque es una emergencia, y
y termina siendo simplemente un problema de una cefalea realmente tensional, ¿no? De una paciente, no se ve disgusto y lo que fue. Pero obviamente no podemos presuponerlo, simplemente tenemos que tratar de evaluarlo para poder distinguir si estamos en una u otra condición. Estos son puntos de inclusión aquí también ya señalado, muchos vienen de otras sedes, igual, solamente lo han señalado. Otro segundo elemento que nos ayuda para distinguir si estamos en una cefalea primaria o secundaria es el patrón de presentación. La migraña típicamente es así: crisis de migraña intensa, crisis de migraña, que se presentan periódicamente, episódicamente. Una migraña no es que venga diciendo que no tenga la cabeza desde hace una semana. El paciente con migraña viene y dice: me duele la cabeza. Las crisis pueden durar, cuando me duele la cabeza, duele todos los días. ¿Desde cuándo me duele la cabeza? Bueno, me duele desde hace 2 años. ¿Qué? 2 años con dolor de cabeza? No. Viene y se va. Esa es la característica de la migraña. Crisis. Miren que los picos son altos. Crisis intensa. ¿Alguien aquí sufre migraña? ¿Alguien? ¡Wow! Eso sí, no es usual. Qué bueno. Pero realmente, como repito, la incidencia es bastante frecuente, particularmente en situaciones donde el vigor, vamos a ver que hay elementos que tienen que ver con eso, provoca, digamos, cierto tipo de características donde la migraña incide de manera particular. Pero son crisis, no son crisis pequeñas, son crisis que previamente obligan a la persona a irse a dormir, digamos, o a simplemente dejar de trabajar, porque no puede, digamos, sobrellevar esa crisis. Migraña es la primera cefalea que vamos a ver el día de hoy, y por hecho de las personas más frecuentes, y es una cefalea regional. La segunda cefalea que vamos a ver el día de hoy son las cefaleas hipotensión, o cefaleas tensionales, que tienen como son distintas, ¿no? ¿Desde cuándo le duele la cabeza? Hace 3 meses. ¿Y cómo es el dolor? ¿Cuánto le dura el dolor? Para cada doctor son 3 meses que no me para el dolor. A veces me duele menos, a veces más, pero siempre está el dolor, ¿no? Y es intenso, no es tan intenso. Lo tengo acá, además, en este momento me está doliendo. Y usted siente como que el cuello me tira, me perturba, no puedo. Estas características de mayor duración con las preocupaciones, pero no de crisis tan intensas, nos deben hacer pensar en cefalea tensional. Entonces, miren cómo resulta fácil distinguir, dicho de paso, estas 2 primeras son pues el 95% de las cefaleas primarias. Todas las demás tienen una, digamos, incidencia mucho. Hay una figura que es bueno que la tengan presente. Dentro de las características de los pacientes migrañosos está, ese carácter obsesivo, digamos, exigente, que hace, digamos, que en muchas ocasiones, digamos, se metan en actividades, enfrentamos actividades, digamos, con mucha responsabilidad y terminamos agotándolos, y dicho sea de paso, el agotamiento incrementa la frecuencia de las crisis. Este elemento hace que en algunas condiciones el agotamiento, la tensión, la ansiedad o la depresión pueden, en un paciente migrañoso, hacer que se presente este tipo de migraña que podría considerarse como tenso vascular o mixto, ¿no? Donde le damos tratamiento migrañoso, le bajan las crisis, pero el dolor no se va. ¿Por qué? Porque está presente ese componente tensional, o sea, obviamente el abordaje tiene que tener presente ambos digamos, enfoques terapéuticos, ¿no? Entonces, como les digo, aquí está la mayor parte de las tareas primarias que no vamos a desarrollar en función de esta pregunta. Y finalmente, muy brevemente, vamos a hablar al final de la sesión de hoy sobre las cefaleas en racimos, que se diferencian de la migraña en que, si bien son episódicas, los episodios no son tan largos, de 2 a 4 horas, sino son episodios pequeños. Pueden durar 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, y presentarse varias veces en
del día. Estas crisis de dolor tan intensos, cortos, y que se dan, como se dice, como se señala acá, en racimos, ¿no? Clásicos. Durante 3, 4, 5 días puedo tener mareas 2, 3, 5 veces al día, intensas. Pero luego de esos 3, 4, 5 días viene un periodo de calma en el cual no se presenta el dolor hasta de repente 3 meses. Característica de esta persona. Y bueno, la neuralgia trigémino tiene otras características. Solamente para señalar en cuanto al patrón temporal, bien, un dolor de cabeza. ¿Desde cuándo tiene uno? 3 meses, ¿no? ¿Y cómo fue? O sea, el doctor comenzó leve, ¿no? Un poco lastimado, pero fue pasado. Pero, doctor, cada vez ha estado subiendo. A veces me dolía más cuando hacía esfuerzo, tenía molestia, pero cada vez más intenso. Y ahora, en estos momentos, no se le va. No se le va, está aquí siendo apuntado. Este tipo de dolor, cuando llega a la mesa, encontramos esta dolor que va incrementándose progresivamente, debe hacer pensar en un proceso optativo de organización, ¿no? Y por ejemplo, cerebral, puede ser un absceso, puede ser un granuloma, musculoso, en fin. Entonces, importante tener en cuenta el patrón temporal para orientar, digamos, el abordaje de la diagnóstica. Otro elemento es la localización. Típicamente, la migraña tiene esta característica. Es una hemicrania. Una hemicrania. Una hemicrania. Se va para el ojo. Y un poco para atrás. ¿No? Un poco para atrás. Los puntos más dolorosos están aquí. El ojo, la región temporal y en la luna. Es una hemicrania. Es la característica de, digamos, la migraña. A diferencia de la cefalea tensional, donde propiamente el dolor es producido como un peso. Se ve toda la cabeza, repito, no es tan intenso, pero se manifiesta la nuca sobre todo. Hay unas causas que pueden provocar también dolor, y se pasa el dolor de cabeza secundarios, puede ser sinusitis, personas que tienen algo frío, dolor de cabeza, y estas son las características de la cefalea tensional, ¿no? Parecido al de la migraña, pero un poco que se va más a la cara, lo cual les da esta característica de lo que se denominan cefaleas vasculares. Vamos a ver que está en la fisiología de la migraña, porque la cefalea racimos está particularmente desarrollada. Como digo, van a empezar mirar cefaleas todos los días y tienen que saber que es cuando la mayor parte de ellas son primarias, pueden haber cefaleas secundarias y si bien es cierto, los elementos que hemos señalado, hay pistas como el vestíbulo, esto puede ir por acá, también en el examen podemos encontrar algunos elementos, como por ejemplo el papilema, ¿no? Es importante que, digamos, entendemos la posibilidad de hacer fondo de ojo en los pacientes cuando sobre todo neurológicos con dolor de cabeza, porque el poder identificar, normalmente se recuerdan ustedes, la papila es de este color, la parte más clara, pero totalmente redonda, es un disco. Aquí como ven está totalmente borrada. Y vemos que las venas, esta vena está identificada, ¿no? No está gruesa, no está gruesa. Y las arterias están más desplazadas. Es más, hay hemorragias regulianas. Esta evidencia que aquello que tiene la pila. Si tengo un paciente que tiene dolor de cabeza, así lo pueda registrar que haya ese patrón creciente tan típico de un tumor. Si hay un papiledema, significa que hay ¿qué? Hipertensión craneal. Entonces eso puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser un absceso, puede ser un hidrocéfalo, incluso
que pueden, digamos, dar la manifestación de este tema. Si encontramos signos vocales, ¿no? Nosotros lo que puedo decir es, a ver, examinamos y encontramos que me parece, ¿no? La cabeza ya, el dolor de cabeza, así no encontremos un dolor creciente, si hay un signo focal, eso puede ser un tumor, ¿no? Rigidez de nuca. Cefalea, como les decía, puedo ser engañoso y después por un dolor de cabeza muy intenso. Lo examino y al examen le busco rigidez de nuca y si la hay, eso va a cambiar de una meningitis. Seguro que ya nadie ausculta el cráneo, porque bueno, hay tomografías en todas las emergencias, pero cuando no había, el hospital del cráneo nos podía evidenciar una malformación arteriovenosa. Tenemos las finales, las temporales, otros elementos que también pueden hacer pensar en tal o cual posibilidad de una cefalea secundaria. Digamos, como parte del contexto del abordaje general, esta es una parte introductoria de la cefalea en general, es importante tener presente esto que se denomina las banderas rojas en el manejo de cefalea, donde, por ejemplo, se señalan, y se acuerdan, es NUC o P10, donde cada una de las siglas se siente ciertamente, pero nosotros aquí en la lámina estamos dejando para que lo puedan revisar. Signos sistémicos, fiebre, por ejemplo, de los tíos, ¿no? Tengo dolor de cabeza y tengo fiebre. Puede ser meningitis, ¿no? Signos neurológicos, confusión, parece. Bueno, doctor, yo sufro de cáncer de próstata, ¿no? Y me duele la cabeza, ¿no? O de estómago, me duele la cabeza, ¿no? Neoplasias, ¿no? Un inicio agudo, ¿no? Un inicio agudo. Edad avanzada, un dolor de cabeza que será un paciente intenso, que será un paciente de edad avanzada, y eso de paso uno de los elementos que hay que tener presente en la revisión de pacientes adultos mayores es que si ustedes, por ejemplo, están, digamos, reciben en la emergencia a un paciente que es estos que trabajan en moto y reparten cosas, ¿no? Que son muy imprudentes, ¿no? Y de pronto uno de ellos se chocó y se volcó, o le chocaron, le atropellaron y viene porque se agredió la cabeza. Entonces, ustedes ingresan, evalúan y tienen la posibilidad de, digamos, hacer pruebas que pueden identificar si, por ejemplo, hay una fisura de cráneo, el paciente puede hacer un hematoma epical, esto que suele ocurrir con pacientes jóvenes, personas jóvenes que tienen un traumatismo importante, jóvenes, adultos también, adultos mayores también. Pero lo que quiero decir es eso. Entonces, bueno, en el lapso de 24 horas, ustedes encuentran hemiparesia, anisocoria y el paciente puede presentar dolor de cabeza. Es decir, si no diagnostican que aquí hay algo que está creciendo en el cerebro, es porque son demasiado, digamos, no sé, distraídos o poco observadores, ¿no? Entonces, y se lo obedecen. Pero un adulto mayor, cuando hay un golpe, para comenzar, no necesita que